Gracias. Señor secretario, siguiente punto en el orden del día. Siguiente punto, moción de censura. De acuerdo al acta número MD 003 de mayo 10 de 2021 y proposición de mayo 4 de 2021, mediante la cual se convoca a sesión plenaria el día martes 25 de mayo a partir de las 2 p.m. con el propósito de escuchar al ministro de Defensa Nacional, doctor Diego Molano Aponte, para que en esta sesión se escuche sobre los hechos que originan la presente solicitud de moción de censura. Señor presidente, la proposición de la moción de censura dice lo siguiente, que fue aprobada por la plenaria de la Cámara. Bogotá, Distrito Capital, 4 de mayo de 2021. Señor Germán Alcides Blanco Álvarez, presidente Cámara de Representantes. Asunto: proposición de debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte. Los representantes firmantes de esta proposición, en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 135 de la Constitución Política de Colombia, numeral 9 y el capítulo 3 de la Ley Quinta contra el ministro de la Ley Quinta de 1992, le solicitamos dar trámite a esta proposición de debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, por asuntos relacionados con las funciones propias de su cargo, como lo contempla el artículo 6 de la Constitución Política, el uso excesivo de la fuerza en contra de los ciudadanos y la implementación de la asistencia militar sin el lleno de sus requisitos. Motivaciones para la moción de censura: el uso exclusivo de la fuerza contra los ciudadanos por parte de la fuerza pública en las manifestaciones pacíficas. La ciudadanía ha salido a ejercer su derecho a la protesta pacífica desde el 28 de abril hasta la fecha. Dichas manifestaciones se dieron a raíz del pronunciamiento del Gobierno Nacional respecto de erradicar y tramitar una reforma tributaria, la cual venía debatiéndose en medios nacionales durante las 2 semanas anteriores. En la misma se pretendía implementar nuevos gravámenes a distintos servicios que afectarían principalmente a la clase media. En medio del descontento generado por las distintas declaraciones de funcionarios del Gobierno Nacional, la ciudadanía decidió salir a manifestarse de forma pacífica en contra de la reforma tributaria. Las marchas en todo el país se vieron afectadas por el uso excesivo y arbitrario de la fuerza por parte de los miembros de la fuerza pública. Se ha podido observar cómo desde el 28 de abril a la fecha, la fuerza pública ha incumplido con los protocolos del uso de la fuerza y no han tenido en cuenta ni consideración los principios, derechos y garantías de la ciudadanía. Según informes de la plataforma Grita de la ONG Temblores, se ha registrado entre las 6 a.m. del 28 de abril y las 10 a.m. del 4 de mayo de 2021 las siguientes cifras: 1.443 casos de abuso policial, 31 homicidios de manifestantes, 10 víctimas de violencia sexual, 77 casos de uso de armas de fuego, 814 detenciones arbitrarias. A estos hechos se suman las amenazas que aseguran haber recibido los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Cali por parte de la policía, tal y como lo afirma la comisionada Juliet de Rivero. ONU Derechos Humanos Colombia. Hijo, mientras dábamos seguimiento a situación de derechos humanos Cali, no hubo disparos directos contra equipo ONU Derechos Humanos. Sin embargo, otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la policía sin que nadie resultara impactado. Ese era el Twitter. Las imágenes que han permitido observar las redes sociales debido al caso nulo cumplimiento por parte de los medios de comunicación, nulo cubrimiento por parte de los medios de comunicación,
han evidenciado el incumplimiento de la resolución 2903, por la cual se expide el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones, elementos, dispositivos menos letales por la Policía Nacional. Como parte fundamental del debate propuesto, resulta ineludible mencionar los informes que ha proporcionado la Defensoría del Pueblo a los diferentes medios de comunicación. La Defensoría del Pueblo reporta una cifra de 89 personas desaparecidas durante el paro nacional en Colombia y 19 personas fallecidas en el marco de la propuesta, en su mayoría producto de heridas con armas de fuego, así como centenares de heridos, en su mayoría como resultado del accionar de la Policía Nacional. Lo anterior, a pesar de que el decreto 03 del 5 de enero de 2021 en su artículo 31 dispone, comillas, artículo 35, prohibición de armas de fuego. El personal uniformado de la Policía Nacional que intervenga en manifestaciones públicas y pacíficas no podrá hacer uso de armas de fuego en la prestación del citado servicio, cierro comillas. La abundante evidencia que circula en redes sociales, así como en algunos informes noticiosos de medios de información tradicionales, documentan de manera contundente el uso indebido de armas de fuego en contra de grupos de ciudadanos manifestantes, situación que cobra especial relevancia y gravedad en las ciudades de Bogotá, Distrito Capital, Cali, Palmira, Floridablanca, Piedecuesta, entre otras. Frente a lo expuesto, lo deseable por parte de quien ostenta la cartera de defensa es una actitud de inmediato y contundente rechazo de los hechos contrarios a derecho, así como la adopción de inmediato y contundente rechazo de los hechos contrarios a derecho, así como la adopción de medidas urgentes para eliminar cuanto antes esta ruptura del orden jurídico y constitucional. Sin embargo, el ministro de Defensa, Diego Molano, rodeado de la cúpula militar y en completa desconexión con la realidad que vive el país, así como con sus obligaciones y funciones como titular de la cartera de defensa, ha manifestado que, comillas, no se ha dado la orden de usar las armas de fuego, cierro comillas, circunstancia que revela su falta de control y manejo del personal de la Policía Nacional y pusilanimidad para lograr la obediencia por parte del cuerpo policial de las normas que prohíben el uso de armas de fuego en el marco de la protesta social. A pesar de las pruebas que muestran el uso indiscriminado de armas de fuego, el señor ministro acude a una actitud de negación que genera dudas en torno a su capacidad para manejar y controlar la crisis social con el apoyo de la fuerza pública. En palabras del ministro, comillas, nuestra policía y fuerza pública ejerce el derecho legítimo al uso de la fuerza para restablecer el derecho, por supuesto con apego a todos los principios de derechos humanos, cierro comillas. El ministro además señaló, frente a las denuncias de excesos por parte de la policía, se han visto en varios videos a los funcionarios disparando contra la población civil, que el país debe tener claro que los uniformados integrantes de la fuerza pública, comillas, actúa con estricto apego a la ley dentro de la doctrina e instrucciones, cierro comillas, puntualizó. La asistencia militar no se encuentra justificada bajo los términos de la ley. El 1 de mayo, el presidente de la República decidió emprender la activación injustificada de la fuerza denominada asistencia militar, contenida en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016. En esta se establece, artículo 170, asistencia militar. Es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante el riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el presidente de la República podrá disponer de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar. No obstante, los gobernadores y alcaldes municipales o distritales podrán solicitar al presidente de la República tal asistencia, quien evaluará la solicitud
y tomará la decisión. La asistencia militar se regirá por los protocolos y normas especializadas sobre la materia y en coordinación con el comandante de la policía de la jurisdicción. Parágrafo. En caso de emergencia, catástrofe o calamidad pública, la asistencia militar se regirá por los procedimientos y normas especializadas bajo la coordinación de los comités de emergencia y oficinas responsables en la materia, resaltado por fuera del texto original. Se debe tener en cuenta que para poder invocar dicha norma, de acuerdo con el punto 7.19.3 de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el ministro de Defensa debe emitir un concepto, comillas, sobre el cumplimiento de los requisitos legales y la convivencia y la conveniencia de implementar la asistencia militar, cierro comillas, a pesar de que el ministro se ha dirigido al país por diferentes medios, en ninguna de dichas intervenciones se ha dado a conocer el concepto que permita la asistencia militar tal y como lo contempla la Ley 1801 de 2016. De conformidad con las normas expuestas, solicitamos se proceda con la moción de censura a Diego Molano Aponte, ministro de Defensa. De los honorables congresistas firman Inti Raúl Asprilla Reyes, representante a la Cámara por Bogotá; María José Pizarro Rodríguez, representante a la Cámara por Bogotá; Wilmer Leal Pérez, representante a la Cámara por Boyacá; David Racero Mallorca, representante a la Cámara por Bogotá; Juanita Gobertus Estrada, representante a la Cámara por Bogotá; León Freddy Muñoz Lopera, representante a la Cámara por Bogotá; Omar de Jesús Restrepo Correa, representante a la Cámara por Antioquia; Mauricio Andrés Toro Orjuela, representante a la Cámara por Bogotá; Fabián Díaz Plata, representante a la Cámara por Santander; Jorge Alberto Gómez Gallego, representante a la Cámara Antioquia; Catherine Miranda Peña, representante a la Cámara por Bogotá; César Augusto Ortiz Zorro, representante a la Cámara por Casanare; Catalina Ortiz Lalinde, representante a la Cámara por el Valle del Cauca; Fabián Orduz Díaz, representante a la Cámara por Boyacá; Carlos Carreño Marín, representante a la Cámara por Bogotá, Partido Comunes; César Pachón Achuri, representante a la Cámara por Boyacá; Juan Carlos Lozada Vargas, representante a la Cámara por Bogotá; Ángela María Robledo, representante a la Cámara. Ha sido leída la proposición de debate de moción de censura contra el ministro de Defensa Diego Molano Aponte, señor presidente. El acta número 03 del 10 de mayo de 2021, expedido por la mesa directiva, en su parte pertinente analiza la proposición del 4 de mayo de 2021, que acaba de ser leída, hace un análisis de los fundamentos jurídicos y fácticos de las mociones de censura y toma una decisión que dice lo siguiente. Artículo primero. Convócase a sesión plenaria el día martes 25 de mayo de 2021 a partir de las 2 p.m. con el propósito de escuchar al ministro de Defensa Nacional, doctor Diego Molano Aponte, para que en esa sesión exponga los hechos que originan la presente solicitud de moción de censura. Artículo segundo. Expídase copias y comuníquese por el medio requerido y más expedito de la presente acta al presidente de la República, al ministro citado, al presidente del Senado de la República y a los honorables representantes a la Cámara firmantes de la proposición de fecha 4 de mayo de 2021. Firman Germán Alcides Blanco, presidente; Astrid Sánchez Montes de Oca, vicepresidenta; Carlos Germán Navas Talero, segundo vicepresidente; secretario general Jorge Humberto Mantilla. Señor secretario, vamos a actuar en el siguiente orden. Necesito que primero usted se lea el artículo 32 de la Ley Quinta del 92. Aquí está el artículo 32, Camilo. Léanlo para que quede claro cómo vamos a actuar hoy. Debate en el Congreso Pleno. Reunido el Congreso en un solo cuerpo para adelantar el debate sobre la moción de censura, las deliberaciones con la presencia
del ministro o ministros interesados previa comunicación se observarán con el siguiente orden. Primero, verificado el quórum, el secretario de la corporación dará lectura a la proposición presentada contra el respectivo ministro o ministros. 2. Inicialmente se concederá el uso de la palabra a su vocero de cada partido, grupo o movimiento con representación congresional, bien para apoyar u oponerse a la moción. Luego el ministro, el presidente del Congreso, limitará la duración de las intervenciones en los términos de este reglamento. Parágrafo. Si en un partido, grupo o movimiento no hubiere acuerdo sobre apoyo o oposición a la moción, se designará un vocero por cada una de las organizaciones políticas. 3. Concluido el debate, el mismo presidente señalará día y hora que será entre el tercero y el 10º día para votar la moción de censura. Ha sido leído el artículo 32 de la Ley Quinta de 1992. Señor presidente, como ya se dijo, se certifica que hay quórum decisorio. Ya se leyó la proposición y ya se leyó el acta de mesa citando para señor este secretario, debate. para que quede claro a la opinión pública y al Congreso, a la Cámara de Representantes en esta sesión, el orden preestablecido es el siguiente. Primero intervienen los proponentes de la moción de censura. Son 21 representantes a la Cámara. En unos tiempos que fueron acordados con la mesa directiva y que varían de acuerdo a los proponentes, pero tienen un total de 3 horas aproximadamente. Segundo, intervienen los partidos políticos. Voy a fijar en 2 o 3 minutos en el chat de voceros el orden y los tiempos para que a través de los voceros nos establezcan quiénes son los que van a intervenir. Y tercero, cierra el señor ministro de la Defensa. Por eso hice leer el artículo 32, porque según el artículo es el último en intervenir y no hay lugar a refutaciones, sino que después se hace la citación a la votación. Que quede claro, artículo 32, Ley Quinta de 1992, que todos ustedes la conocen y la tienen. Entonces, señor secretario, vamos a darle inicio a la moción de censura. Está presente en el recinto el señor ministro de la Defensa, el doctor Diego Molano Aponte. Está presente una parte importante del alto mando militar, de las distintas fuerzas y de policía. Y hay un número muy importante de parlamentarios en la presencialidad. Lo que no quiero, secretario, es que vayamos a superar el número de personas que en el recinto se admite. Que usted vaya evaluando y asesores tendrán que estar saliendo del recinto para cumplir con la norma de la Autoridad de Salud Pública Nacional y de la capital. Porque hay un número muy importante de congresistas hoy en la presencialidad de todos los partidos. Y obviamente están el resto en la virtualidad. Que los voceros organicen las intervenciones para que nos las vayan pasando enseguida que les demos los tiempos, para que ellos puedan también intervenir. Ese es el orden, con la disciplina que nos ha caracterizado para sacar adelante la sesión del día de hoy.